Quería iniciar esta charla agradeciéndole, o no sé si agradecerle o reprocharle a mi buen amigo Carlos Quesada por haberme invitado, porque aquí yo me siento como un pez fuera del agua. Le estaba diciendo ahora a don Javier Vega, un querido colega de mis días de Grecia, que me siento así como un pez fuera del agua, porque en realidad, a pesar de que tengo el cartón de notario guindando en la pared de mi oficina, yo no practico el notariado. Dejé de practicarlo hace mucho tiempo. Trato de conocer la función notarial, trato de comprenderla, trato de estar al día con la normativa notarial, por razones obvias, es parte del ordenamiento, pero yo no practico el notariado. Entonces, esta disertación está más bien vista desde un ángulo más que notarial, digamos un poquitito teórico y un poquitito de abogado. La otra observación preliminar que quería hacerles era que más que hablar del artículo 32 ter del Código de Comercio, me excedí en mi competencia y voy a cometer el vicio de ultrapetita porque preferí meterme un poquitito más en un pequeño repaso sobre las reformas de la Ley 93-92 de protección al inversionista minoritario. Así que cuando en esta exposición hable de la Ley 93-92 ya sabemos a cuál me refiero. Como ustedes saben, esa ley trae una reforma al Código de Comercio y a unas normas del Código Procesal Civil. Las normas del Código Procesal Civil las vamos a dejar de lado porque, por una razón sencilla, ese código ya está en la unidad de cuidados intensivos y más bien de dolores, de cuidados paliativos, perdón, de manera que creo que hablar o dedicarle tiempo al Código Procesal Civil actual es tal vez un poco perder el tiempo, salvo en el análisis de las normas que vayan a ser trasladadas o que fueron trasladadas al nuevo Código Procesal Civil. Nos quedamos entonces únicamente, para efectos de esta exposición, en el análisis de las normas reformadas por la Ley 93-92. Y el primer punto que quería tocar era un poco recordar la organización de las sociedades de capitales que en la sociedad anónima encuentra su máxima expresión. Y encontramos básicamente tres órganos en duplicación al régimen democrático, así lo dice la doctrina. La sociedad anónima en su organización interna duplica el régimen democrático y tiene un poder legislativo, tiene un poder ejecutivo y tiene un poder judicial. Solo que don Gastón Certada, en alguna oportunidad, tal vez en alguno de sus últimos trabajos, identificó un órgano de representación, un cuarto órgano, que es el presidente del órgano de administración. Yo sé que el registro no comparte el criterio ni de don Gastón ni de la Sala Primera en esa famosa sentencia, pero vale la pena tener ese tema presente porque por lo menos en mi criterio personal el 182 del Código de Comercio debe ser interpretado de la forma en que lo dijo don Gastón y por naturaleza y por esencia el presidente es el órgano de representación y no se le pueden imponer limitaciones, no por lo menos frente a terceros. Al interno de la sociedad todas las que ustedes quieran, pero no frente a terceros, porque la representación es una función externa. El órgano deliberativo, todos lo sabemos, está conformado por la Asamblea de Socios y es el órgano supremo de la sociedad y expresan la voluntad colectiva, dice el 152 del Código de Comercio, en las materias de su competencia. Y vean que aquí hago un subrayado en esa última parte del código, del artículo, para recordar un tema que vamos a ver más adelante en relación con los problemas que pueden presentarse cuando en el seno de la organización interna de la sociedad anónima el órgano llamado a dar la autorización para ciertos actos de disposición de conformidad con el artículo 32 ter no se puede integrar, eso lo vamos a ver más adelante. La pregunta que surge desde ahora, ¿se puede sustituir con una voluntad
social expresada por la Asamblea de Socios. Habría que ver eso a la luz de la doctrina. El órgano deliberativo, todos lo sabemos, no es permanente, se constituye solo por convocatoria o por acuerdo unánime del capital social, que es la llamada asamblea totalitaria, toma sus acuerdos por mayoría, mitad más uno o mayorías calificadas en los casos en que así lo ordene la ley, como en la sociedad de responsabilidad limitada para ciertos aspectos, o por pacto constitutivo cuando se agravan las mayorías de ciertos acuerdos. Se discute en doctrina si eso es válido o no. Y tiene una competencia limitada cada vez que es convocada, definida por el orden del día. El órgano de administración de las sociedades de capital, en cambio, que está conformado por la llamada Junta Directiva, está encargada por ley de la administración del patrimonio y de los negocios sociales, de conformidad con los artículos 89 para la sociedad de responsabilidad limitada, le hace gerente, y 181 del Código de Comercio. Está en la obligación de rendir cuentas, todos lo sabemos, en las asambleas ordinarias, cuando se expone el informe de tesorería y el informe de presidencia, y además ese deber de rendición de cuentas, que es una manifestación de uno más amplio, que es el deber de información, se expresa en el seno de la Asamblea de Socios en los casos de los artículos 172 y 173 del Código de Comercio, que es cuando quienes alcancen cierto porcentaje, que se manifiesta más bien cuando quienes alcancen cierto porcentaje del capital social le solicitan a la presidencia de la Asamblea la suspensión o aplazamiento de esta por un plazo máximo de 3 días y por una sola vez, eso sí. La obligación que tendría el fiscal de estar presente a pedido de uno de los socios. Y ahora con la reforma operada o introducida por la ley 93-92, se le impone un deber de fidelidad, más que un deber de fidelidad es un deber de lealtad, que podría estar, digamos, manifestado por la necesidad de que el administrador y quien ejerza la labor de administración procure no caer o más bien desempeñar su función fuera de las hipótesis de conflictos de intereses. Ya de por sí, ese deber estaba en el artículo, o está también en el artículo 90 del Código de Comercio para las sociedades de responsabilidad limitada. Hecho este muy superficial repaso de este par de órganos de la sociedad de capital, léase sociedad anónima, con pequeños desvíos hacia la ley, hacia la sociedad de responsabilidad limitada, entramos ahora sí en la ley 93-92 para hacer de nuevo un repaso de sus postulados. Y creo que lo más importante es recordar cuáles son los orígenes o cuáles son los antecedentes de la ley 93-92. Esta reforma viene dando vueltas en la corriente legislativa desde hace algunos años y además ya se manifestaba, los principios en que estaba asentada la ley, se manifestaban en el ámbito financiero y bursátil con ciertos acuerdos de las entidades supervisoras, entiéndase, Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Entidades Financieras. El proyecto de ley que sirve de antecedente a la ley 93-92 es una ley de mejoramiento en los trámites, es la ley de mejoramiento en los trámites de instituciones públicas y mejora la calidad de vida de los ciudadanos, ahora la vamos a ver un poquitito más adelante. El reglamento de gobierno corporativo
todos sabemos que el 32 Ter tiene su base de inspiración en la figura del gobierno corporativo. Emitido por la Superintendencia General de Valores, artículos 2, 8, 10 bis y 20. En el reglamento sobre suministro de información periódica de hechos relevantes y otras obligaciones de información propia, de nuevo, de las entidades supervisadas o sociedades supervisadas, y en los acuerdos que se citan en la Filmina, ambos de la SUGEVAL, sobre hechos relevantes y sobre suministro de información periódica. Sobra decirlo, los puntos, bueno, ahí está con letras, pero los puntos 4 y 5, que serían el D y el E, son acuerdos de alcance normativo de SUGEVAL, cuya competencia, repito una vez más, y esto lo enfatizo porque ahora vamos a ver que en el texto de la Ley 93-92 hay ahí una especie de galimatías, en realidad a qué tipo de sociedades se refiere esa norma, a entidades supervisadas, valga la redundancia, sometidas a la supervisión de órganos como SUGEVAL y SUGEF. Por otro lado, los antecedentes 2 y 3, bueno, B y C, son, es obvio, son disposiciones de rango infralegal sometidas o relativos a sociedades y personas jurídicas participantes del mercado bursátil, que por disposición legal, esa participación en el mercado bursátil está restringida y limitada a la sociedad anónima. No puede ingresar en esa actividad ni la sociedad de responsabilidad limitada y menos aún las sociedades de personas, que de todo modo ya en la realidad no operan. Por otro lado, el proyecto de ley de mejoramiento que se cita en la Filmina, el expediente legislativo 17624, proponía varias modificaciones más o menos a las mismas disposiciones que tocó la Ley 93-92, como el artículo 26 del Código de Comercio, que, como todos sabemos, es una norma que tiende a la protección del derecho o a la materialización del derecho de información con que cuenta el socio. Recordemos que antes de la reforma operada por Ley 93-92, el 26 del Código de Comercio le permitía a los socios que ostentasen el 20% o más del capital social, pedir hasta una auditoría. Y aunque no ostentasen más que una acción o una cuota o una fracción reducida del capital social, podían siempre pedir cierta información, aunque no podían hacer la auditoría. En la práctica, al final de cuentas, se discute si no era lo mismo, porque vía derecho de información se pedían los insumos para después practicar la auditoría por aparte. Esa ley o ese proyecto de ley introduce ya la idea de que el derecho de información mediante auditoría o con intervención de auditor se podía practicar bastando para ello el 10% del capital social. El acuerdo SUGEF 1609, que es otro de los antecedentes, de nuevo, es un cuerpo normativo que está restringido a entidades sometidas a supervisión para el sistema financiero, y este acuerdo 1609, como le indica la Filmina, que me quedó muy cargada, me disculpo por eso, pero soy muy malo manejando el PowerPoint. Es un acuerdo de alcance normativo o un acto administrativo de alcance general, para seguir la nomenclatura de la Ley General de la Administración Pública, que viene o que intenta o pretende la instauración del régimen de gobierno corporativo. Y hablamos ahí de protección de accionistas o asociados, empleados y funcionarios, y ahora vamos a ver que los antecedentes de
de la ley 93-92 le exigían al administrador de la sociedad tomar acuerdos en beneficio de trabajadores en una sociedad de capitales. Depende de qué se entiende por sociedad de capitales y bajo qué doctrina sociopolítica podríamos exigirle al administrador tomar acuerdos en beneficio del trabajador, pero en fin, eso estaba ahí eso está ahí en el gobierno corporativo, en el reglamento sobre gobierno corporativo. La emisión y revelación responsable de información y transparencia en la administración, aseguramiento de guías prácticas de la entidad, identificación, medición y control y monitoreo de riesgos y otras cosas ahí técnicas, prevención de conflicto de intereses, que son las cosas más importantes, cumplimiento de las regulaciones propias de la entidad y certidumbre y confianza, vean ustedes, a inversionistas y terceros sobre la conducción honesta y responsable de negocios de la entidad. Evidentemente estamos en presencia de una sociedad, de una figura regulada. Tomando en cuenta los antecedentes de la ley 93-92, se plantea entonces la interrogante de si realmente esa ley está pensada, según su texto actual, tal y como salió del órgano del Poder Legislativo, más bien del Poder Ejecutivo sancionada, si está pensada para todo tipo de sociedades comerciales o si está restringida a sociedades anónimas. Y digo esto por una cuestión, un punto que sucedió con el artículo 32 bis del Código de Comercio que regula el derecho de receso. Ese artículo o esa disposición legal está ubicada dentro de la parte general de las sociedades comerciales. En buena teoría debería aplicarse a todas las sociedades comerciales. Pero un par de sentencias de sala primera, y pareciera que se van a repetir si uno trata de jugar de oráculo o de adivino, y por lo tanto se va a constituir en jurisprudencia, ha limitado el derecho de receso a las sociedades anónimas. La razón, el texto que contiene la norma que contempla el derecho de receso. Es un texto evidentemente pensado para la sociedad anónima. Conste, no estoy diciendo ni quiero plantear aquí la tesis de que el 32 ter es para las sociedades anónimas. Simplemente se plantea esa posibilidad. Las razones, los orígenes históricos, el hecho de que el 32 ter que habla de gobierno corporativo toma la idea del gobierno corporativo, o más bien el gobierno corporativo está pensado precisamente o proviene de sociedades de capital, o está pensado para sociedades de capital, perdón. El hecho de que ese mismo gobierno corporativo está de alguna forma insinuado en las disposiciones legales de la ley reguladora del mercado de dólares que se citan en la Filmina para las sociedades de administración, para la SAFI. Y entonces uno podría decir, bueno, está bien, esta ley o esta reforma que está para todas las sociedades, repito, porque está en la parte general de esta figura jurídica, en realidad tiene una concepción y un lenguaje que podría ser aplicable nada más a las sociedades anónimas. Sin embargo, el texto legal que se pone en vigencia, al final de cuentas, no nos permite hacer eso porque habla en algunos puntos de pequeñas empresas, pymes y mipymes, y por lo menos desde el punto de vista teórico, estrictamente teórico, para las sociedades de mediana y pequeña envergadura, cuando se quiere acercarlas a las sociedades de capital, la figura idónea es la sociedad de responsabilidad limitada y no la sociedad anónima. Solo en este país se puede hacer una sociedad anónima para sostener un carro en ella. Mi culpa. Yo también incurro en ese pecado, pero eso es una cosa obvia, eso es una cosa que se produce en este país cuando no debería ser. En cuanto al contenido de la reforma que introduce la ley 93-92, recordemos, toca los artículos 26, introduce el 32 bis y toca además el artículo 189, todos del Código de Comercio. En el
En el artículo 26 se introducen varias innovaciones. Primero que nada, los socios que tengan el capital social, que ostenten el 10% o más del capital social, pueden solicitar todos los documentos, contratos, antecedentes, tratativas, habría que pensar en eso, relativas a transacciones o actos de disposición o contrataciones que involucren adquisición, venta, hipoteca, activos que representen un porcentaje igual o superior al 10% de los activos totales de la sociedad, con derecho a acudir a la autoridad judicial si tal facultad fuera estorbada. Más adelante se hace una mención más amplia al derecho de información cuando se dice que ese mismo 10% o más puede solicitar una auditoría o un auditoraje, para usar la palabra que usa la ley, aún con intervención del juez si hay estorbo de ese derecho. Yo lo que digo es que ¿para qué el legislador perdió tinta y perdió saliva estableciendo el punto que está en el primer párrafo de la filmina? Porque amplió el derecho de información, o lo cambió o lo reestructuró y se lo concedió ya de por sí a quien ostente el 10% o más del capital social. ¿Para qué tenía que hacer una norma especial para las transacciones del 10% o más de los activos de la sociedad, o negocios jurídicos o contrataciones? No le veo yo sentido a esa duplicidad de normas. La intervención judicial se materializa o se manifiesta en pocas palabras y en esencia de la misma forma en que se materializa y se manifiesta la intervención judicial, que tiende a consagrar o reconocer o a materializar el derecho de información actualmente, antes de la reforma del artículo 26, con el viejo texto. ¿Por qué? Porque se acude a un juez civil, se le solicita al juez civil que nombre un auditor. La innovación es que el juez civil puede designar una firma de auditoría, cosa que no existía antes. Y aquí viene una crítica, por lo menos de mi parte, a la forma en que se maneja esto en el interno de la Corte, o del Poder Judicial, porque se trata en estas diligencias como si fueran diligencias de constitución previa de prueba, y no lo es. Técnicamente, a veces uno busca una constitución previa de prueba, pero la función del artículo 26 no es constituir prueba para preparar un proceso, no es esa, es simplemente permitirle al socio, cuando hay estorbo de los administradores, reconocerle al socio el derecho de información, permitirle el efectivo derecho de información. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al tratarlo como un acto preprocesal, lo tratan como una constitución de peritaje y acuden a los peritos de la lista oficial de la Corte, cuando muchas veces uno lo que anda buscando es otro tipo de profesional. ¿Por qué, por ejemplo, uno como promovente de las diligencias no puede proponer al profesional, si al final de cuentas auditores son todos? Son críticas que hace uno, o que uno se plantea cuando analiza este tipo de asuntos. Interesante como innovación establecida dentro del artículo 26 del Código de Comercio es que para las empresas, o más bien para las sociedades reguladas, se da una presunción de veracidad de los estados financieros e información que suministran a las entidades supervisoras. Un punto que quisiera comentar como punto particular es el siguiente. Por un lado, el artículo 26, bajo examen con la nueva reforma, le permite al 10% del capital social solicitar toda clase de información, inclusive con la posibilidad de hacer una auditoría. Y en especial, repito, cuando se trata de una contratación que involucre el 10%, un activo que represente el 10% o superior de la totalidad de los activos de la sociedad. Sin embargo, esta norma
tiene que verse a la luz del artículo 172 y 173, más bien, del Código de Comercio, que habla del derecho de información de los asambleístas, valga decir, de la asamblea de socios, cuando ésta está en funcionamiento, cuando se le solicita información confidencial o sensible o secretos industriales o cosas de estas a la Junta de Administración, al órgano de administración. El Código le permite al presidente denegar esa petición a menos que le sea exigida por un porcentaje determinado del capital social presente, eso sí, en la asamblea. Entonces, por un lado, el 26 permite una auditoría completa y perdónenme la expresión, pero tienen derecho hasta a conocer los colores de los calzoncillos de los administradores de la sociedad. Pero por el otro lado, el 173 le permite a esos mismos administradores, en salvaguardia de los mejores, por lo menos teóricamente, de los mejores intereses de la sociedad, denegar cierta información. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, dos sociedades o tres sociedades que realmente sean sociedades de capital con todas las de ley, que exploten ciertas actividades empresariales, que sean inclusive hasta competidoras, y resulta que los administradores o los socios o testaferros, por llamarlo de alguna manera, de una de esas sociedades se hacen de acciones de la otra sociedad para infiltrarse y pedir información confidencial vía 26 o vía 173. Y de esa forma obtener información confidencial de su propia competidora. Para hacerlo un poquitito más dramático, socios de la Pepsi metidos en la Coca-Cola, pidiendo la receta de la Coca-Cola. Se introduce también, para volver al tema, la novedad de nombrar al auditor o a una firma y el establecimiento de los parámetros o de los criterios de contabilidad y auditoría bajo los cuales se va a hacer la auditoría, que son las normas internacionales de auditoría. En cuanto al 189, tenemos en la firmina el texto que estaba antes de la reforma. Ese texto es básicamente el mismo, pero tiene un par de cositas que son importantes, creo yo. Según el proyecto, o sea, el texto que estaba en el proyecto, que luego se convirtió en Ley 93-92, el proyecto era el mismo del, voy a devolverme, perdón, ahora sí, este es el texto antes de la reforma, este es el texto según proyecto, no según Ley 93-92, sino ley según proyecto. Y aquí es donde yo quería llamarle la atención en el párrafo segundo, que es el que está marcado en negrita, que indica que a los consejeros y demás administradores están obligados a cumplir con el deber de diligencia y lealtad, actuando en el mejor interés de la empresa, teniendo en cuenta los intereses de accionistas, empleados y bien público, y son solidariamente responsables, etc. Establecía ahí un criterio de actuación, un parámetro de actuación para los administradores que debía considerar el mejor interés de los trabajadores y del bien público, en una actividad que de suyo es privada. Claro, todos sabemos que la sociedad de capital y sobre todo las sociedades reguladas, repito, por eso hago la insistencia en el sentido de que esta normativa pareciera que estaba prevista para sociedades reguladas, no tanto para las sociedades anónimas, sino para las sociedades reguladas, uno podría entender que vaya en bien del bien público esa actuación del administrador, pero si vamos a aceptar que la reforma era para todo tipo de sociedades, ese favorecer al bien público no encuentra mucho sentido, como tampoco encuentra mucho sentido el favorecer a los trabajadores. Conste, no tengo nada, o sea, no quiero decir que los trabajadores deban ser marginados, simplemente quiero decir que la sociedad tiene sus propios intereses, que es una cosa diferente, y son intereses privados, la gran mayoría de las veces. El texto de la reforma queda
o sea, el texto es lo que estoy poniendo en la filmina es únicamente la parte ¿cómo se llama? En negrita, la parte que al final quedó. El texto sigue igual, los párrafos subsiguientes del 189 siguen igual a como estaban antes de la reforma. No los transcribí porque no lo consideré necesario. Y establece el deber de diligencia y de lealtad, actuando en el mejor interés de la empresa, tomando en cuenta o teniendo en cuenta los intereses de la sociedad, de los accionistas, y son solidariamente responsables, etc. Eliminan entonces el bien público y eliminan el interés de los trabajadores. Introducen la noción de lealtad, cosa que no estaba en el texto antes de la reforma. Esto es lo que la doctrina anglosajona llama los deberes fiduciarios o de fiducia. Y aquí es donde empieza a introducirse la noción de conflicto de intereses en la actuación del órgano de administración y muchas cosas que explican el por qué en ciertas actuaciones del órgano de administración y de los administradores deben respetarse ciertas formalidades y deben satisfacerse, sobre todo, más que formalidades, satisfacerse ciertos requisitos para garantizarse ese deber de lealtad. El deber de cumplimiento de deberes estatutarios y legales con una diligencia calificada que es la que corresponde al mandatario. En este punto yo quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la ley en el 189 no equipara al administrador a un mandatario, o sea, no lo eleva o no lo constituye en representante legal y ni tiene la figura ni la naturaleza jurídica del contrato de mandato ni nada de esto, sino que cuando habla de la diligencia del mandatario hace referencia a las obligaciones que tiene en una relación de mandato este sujeto en lo que hace a la gestión, administración y llevanza del patrimonio del mandante. Establece una responsabilidad solidaria frente a la sociedad, ojo, no frente a los accionistas, por daños derivados de la inobservancia de tales deberes. La obligación de cumplir ese deber con diligencia y lealtad y la responsabilidad por omisión. En lo que se refiere a la responsabilidad frente a la sociedad, específicamente a la sociedad, con omisión de la figura de los socios, aquí también hay que hacer una pequeña acotación porque la jurisprudencia, tanto la civil como la penal, han establecido que el socio particular tiene un interés propio a la hora de exigir responsabilidad del administrador infiel o el administrador incumpliente. De manera que el texto legal no es tan rígido como se pretende o como pareciera ser en una primera lectura. Pareciera en esencia que la novedad incorporada por la reforma por el texto de la reforma, consiste en hablar de los consejeros. ¿Quiénes son los consejeros? Los que integran un consejo. ¿Qué sociedades tienen un consejo? Las sociedades de capital, las sociedades anónimas nada más. Pero habla también de demás administradores. Y aquí la expresión demás administradores sí podría ser extendida al gerente de la sociedad de responsabilidad limitada o al socio comanditario en la sociedad en comandita. Perdón, al socio comanditado en la sociedad en comandita. Comanditario. Ahora vemos, porque siempre se me confunden, me disculpan. Pareciera entonces que la verdadera esencia de la reforma está en el deber de lealtad, repito, y de diligencia en estos sujetos propios de las sociedades comerciales. Entrando al artículo 32 ter, establece varios puntos de interés, o prevé varios puntos de interés. Primero que nada, en cumplimiento de su deber de lealtad, que se le impone por el artículo 189, que es novedoso, el administrador o directivo debe relevar toda
contratación con la sociedad en la cual tal sujeto sea parte y la sociedad contraparte. Señores, vamos a contratar con la sociedad B, resulta que yo tengo participación en el capital social, o yo soy directivo, o soy fiscal. La obligación en ese supuesto del administrador de inhibirse en la toma de la decisión. No solo debe informar, debe inhibirse. Y eso trae un problema más adelante que quisiera comentar con ustedes. ¿Cuáles son las consecuencias de la inhibición? ¿Qué pasa si no se inhibe? ¿Qué pasa si concurre con su voluntad a la toma de la decisión estando en la obligación de inhibirse? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Vicia el acto de la administración, del órgano de administración, lo torna inválido, lo torna nulo, lo torna anulable o nada más adquiere responsabilidad en los casos en que surjan los supuestos de la responsabilidad. Eso no lo define la ley. El 32 ter establece la necesidad de aprobación previa de la Junta Directiva u órgano equivalente para la celebración de toda contratación que cumpla con las características que se indican en la ley. Y por último, el deber específico de incluir en el informe o en la rendición de cuentas anual, la que se lleva a cabo de conformidad con el artículo 155 del Código de Comercio para las sociedades anónimas y para las sociedades de responsabilidad limitada también, incluir en ese informe la verificación, celebración de tales formas de contratación. O sea, no se trata entonces nada más de rendir un informe que puede ser tan superficial o tan profundo como quiere el administrador, sino que además específicamente en esa rendición de cuentas debe incluir un apartado relativo a aquellas contrataciones en las que A, el administrador tenía conflicto de intereses, B, el administrador debía inhibirse y C, el administrador efectivamente se inhibió o no se inhibió. Punto importante del artículo 32 ter es que en alguno de sus párrafos habla de compañía emisora. Pareciera que ese fue un zafis del legislador, porque por compañía emisora debemos entender, por lo menos así lo entiende la doctrina, y por lo menos así lo entiende en la práctica la forma de interpretar la norma, aquella sociedad, aquella persona jurídica que emite títulos de participación o de inversión en el mercado bursátil. Pero a renglón seguido habla de las MIPYMES y habla de aquellas empresas que no coticen sus valores en bolsa. Entonces, ese zafis después fue corregido. Impone sobre los directivos o sobre el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada un doble deber. El deber de informar sobre el vínculo o interés que ese sujeto tiene sobre determinadas contrataciones y el deber de inhibirse, repito. De lo anterior se deriva que las normas mínimas de gobierno corporativo que están previstas en el 32 ter no necesariamente prohíben la contratación entre sociedades que estén en ese conflicto de intereses, involucradas en ese conflicto de intereses. Lo que sí se exige es el deber de informar y el deber de inhibición. De nuevo, ¿qué pasa si no se informa y qué pasa si no se inhibe? Informando no se inhibe, o ni informa ni inhibe, ni se inhibe. ¿Cuáles son los problemas que uno podría ver así? Prima facie del artículo 32 ter tal y como está establecido en el Código. En primer lugar, no soluciona el problema que se causará cuando por obligación de inhibitoria el órgano decisor queda ahí desintegrado. Voy a explicarme. Todos sabemos que en la sociedad anónima el órgano de administración es colegiado, necesariamente, por al menos 3 integrantes. Hace quórum la mitad más 1. O sea, 2, mínimo. Hablemos de sociedades anónimas con un órgano de administración más elaboradito, qué sé yo, de unos 7, 9 integrantes. Bueno, pero resulta que
mínimo se requieren 3, y resulta que hay 2 de esos directivos que están en conflicto de intereses, que tienen que informar y que tienen que inhibirse. Tenemos un problema, el que queda no puede sesionar, falta el quórum, el órgano de administración queda desintegrado. ¿Quién toma la decisión entonces? La Junta de Administración no puede, o el órgano de administración no puede funcionar, y entonces surge la pregunta que a todo el mundo, la respuesta que a todo el mundo se le ocurre. Ah, no, la sociedad, la asamblea de socios, el órgano soberano y supremo de la sociedad anónima, como más de una vez he escuchado en la calle. Sí, órgano soberano y supremo en asuntos de su competencia, dice el 152, no olvidemos esa coletilla que está ahí, en asuntos de su competencia. Entonces, atribuirle eso a la asamblea de socios es violentar el principio de inderogabilidad de las competencias, que es de orden público, y no se puede hacer. Recordemos que la sociedad anónima duplica en su organización interna el régimen democrático de repartición de poderes, de distribución de poderes, de pesos y contrapesos, de forma tal que cada uno de los órganos tiene sus propias competencias. ¿Qué pasa cuando el órgano de administración, o más bien el administrador, o quien haga las veces del órgano de administración, dice la ley, es unipersonal, como sucede con el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Quién toma entonces la decisión? Bueno, tal vez en las sociedades de responsabilidad limitada podría decirse que la asamblea de cotistas, porque ahí hay una desfiguración de la organización interna propia de las sociedades de capitales, es una mezcla de personas con capitales. Uno podría decir, y está pensada para la pequeña y la mediana empresa, son pocos cuotistas en principio, o deberían ser pocos cuotistas, y bueno, tal vez los cuotistas constituidos en asamblea sí podrían tomar esa decisión válidamente. Lo mismo sucede en el caso de la sociedad en comandita, cuya administración se reserva al socio gestor o comanditado. Ahí me van a disculpar el dedazo. Posibles soluciones. Bueno, una podría ser, reformemos los pactos constitutivos para regular este tipo de conflictos de intereses. Tendría que ser por pacto constitutivo o podría hacerse por reglamento del órgano de administración. A mí me parece que tendría que hacerse por pacto constitutivo por razones obvias. Tiene que ver con las funciones de los diferentes órganos. El 32 ter, de nuevo, no prevé nada para el caso de que las contrataciones sean discutidas y objeto de decisión en el seno del órgano de deliberación. Eso viola o infringe el principio de inderogabilidad de las competencias, por lo que de nuevo repito, la pregunta que surge es si el órgano deliberativo puede legalmente subrogarse al órgano de deliberación. ¿Qué consecuencias se derivan de la inobservancia de los requisitos del artículo 32 ter? La ley no lo establece. Poco antes de que iniciáramos esta exposición, estaba aquí conversando con un amigo quien concuerda conmigo, por lo menos en mi criterio personal, en el sentido de que la inobservancia de los requisitos del 32 ter no produce la nulidad del acto de la Junta Directiva, mas sí podría generar un problema de responsabilidad civil para el administrador que ha infringido o ha violentado los requisitos del 32 ter. ¿Quién le puede exigir esa responsabilidad? En principio, la asamblea de socios, mediante acuerdo, para tomar la demanda o la acción social de responsabilidad de los socios, y la acción individual, que se rige bajo las reglas de la culpa extracontractual, y entonces se requiere el daño, se requiere el hecho, el daño y la relación de causalidad, etc. Ya voy terminando, ya me están pasando tarjeta amarilla. Con esto quería cerrar, en realidad no hizo falta la tarjeta roja, con esto quería cerrar la exposición. Más que hablar con ustedes del artículo 32 ter, yo quería
exponerles algunas inquietudes personales que tengo sobre la entera reforma de la ley 93-92, los vacíos que arroja esa ley, vacíos que en mi criterio personal se derivan de una pésima técnica legislativa, porque como todos sabemos es común en nuestro medio meterle remiendos a la legislación y tratar de meter por aquí y por allá normas para ver si arreglamos o no arreglamos algún problema. Y este es un caso, le metieron un parche al Código de Comercio. Y ese parche, ojalá que traiga muchos problemas, porque si trae muchos problemas, más trabajo tenemos los abogados. Les agradezco la paciencia que tuvieron al escucharme. Muchas gracias.